Espíritu Santo de Dios, estamos delante de tu presencia, oh Dios, porque tú has prometido estar en medio nuestro. Cuando nos congregamos en medio de la alabanza y de la adoración, tú nos dejas sentir tu presencia, esa hermosa presencia que nos santifica. Señor, gracias te damos, porque tú estás aquí. Tú eres el más importante, Señor, en este lugar. Uno mayor que el templo fue declarado, está en este lugar. Y a ti damos la gloria, es a ti, tú eres el motivo de nuestra adoración, tú eres el motivo de nuestra canción, tú eres el motivo por el cual estamos aquí reunidos. Eres tú, Jesús, Hijo de Dios. Eres tú, Señor. Recibe la gloria, recibe la alabanza y recibe nuestra adoración. Purifícame. Te quiero conocer.
gozamos estar en la presencia de nuestro Dios. Qué bendición, qué privilegio tenemos. Aleluya. Sean todos bienvenidos. Gracias a nuestros hermanos de la alabanza. Voy a invitarles a que los niños pasen a su escuelita. Van a ser de allí instruidos. Y yo les voy a pedir que me acompañen a abrir la escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 57 y verso número 15. Gloria al Señor. Estamos listos para recibir la palabra de Dios, Señor. Isaías capítulo 57 verso 15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Recibe toda la gloria. Te pedimos, Señor, que nos ministres, que tu palabra nos dé un claro entendimiento, que tu palabra sea una semilla que fructifique, que tu palabra al oírla la oigamos con fe y la creamos, que tu palabra nos santifique. Gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse si son tan amables. A través de la escritura encontramos un pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios desde el principio de la creación es habitar con su creación. Lo vemos ahí en el libro de Génesis, cuando Él caminaba, dice la escritura, se paseaba, tenía comunión con Adán, no había pecado en él, el Señor podía estar con él en ese huerto, porque ese era el plan divino. Dios tener comunión con su creación. Amén. Dios tener comunión con lo que Él ha creado. Dios tener compañerismo con sus hijos. Amén. Ese es el pensamiento. El hombre lo echó a perder al permitir el pecado en su vida. Pero ese pensamiento desde el principio no ha cambiado. Es el deseo y el propósito de Dios de habitar con el hombre. Amén. De tener compañerismo con el hombre, de tener comunión con el hombre y que sea conocido por el hombre. Amén. Para ello diseñó el plan y escogió a hombres de fe desde la creación. Aquellos que creían en Él los fue separando y empezó a mostrarles sus planes. Lo hizo con Abraham cuando le dijo que saliera de su tierra y su parentela, y que a través de un vientre estéril como el de Sara nacería una nación que lo conocería a Él y que sería su pueblo y que sería alguien que podía dar a conocerlo. Amén. Escogió a Moisés 430 años después. Lo escogió, y lo primero que conoció Moisés de Dios es que Él es omnisciente y Él es santo. Amén. Lo llamó por su nombre porque lo conocía. Y cuando acudió Moisés al ver esa visión de la zarza ardiendo, le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, porque donde está la presencia y la gloria de Dios, el lugar se santifica. Amén. Y Moisés lo conoció en su santidad. Pero esa santidad tenía que dársela a conocer también a su pueblo, y sería a través de Moisés, y tenía que mostrarse como el Dios que es, el Todopoderoso, el todo
omnisciente, el gran yo soy, tendría que darse a conocer. E Israel lo conocería en poder, en omnipotencia, en omnisciencia y en santidad. Amén. Y tenía que mostrárselo. Dios escogió a Israel para que Israel lo conociera, y por medio de Israel todas las naciones del mundo conocieran que hay un solo Dios verdadero. Pero primero tendría que ser Israel, conocerlo a Él tal y como Él es, y le mostró su naturaleza, les dio los mandamientos que son santos. La palabra de Dios es santa. Y se mostró a Él, se mostró primero a Moisés, y posteriormente tendría la oportunidad de mostrarse a Israel. Y Dios le daría una tierra por heredad, los conduciría por el desierto, pero para que ellos sobrevivieran, porque no tenían conocimiento, no eran diestros en la guerra. Las demás naciones estaban habitadas por gigantes, eran poderosos, eran diestros en las batallas. Israel no tendría ninguna oportunidad a menos que Dios caminara en medio de su pueblo. Amén. Pero para Dios caminar en medio de su pueblo, ellos tenían que santificarse, porque Dios habita en la santidad. Amén. Y la única manera de que el pueblo sobreviviera era que Dios caminara con ellos. Y así lo hizo. En el desierto fue columna de nube. Amén. De fuego en la noche y columna de nube en el día. Dios los dirigía. Amén. Amén. Y para lograr conquistar la tierra, tenía que hacerlo por medio de la mano de Dios. Y Dios le habló a Moisés, y dice la Escritura en Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Habrían que guardar el pacto, habrían que obedecer su voluntad, habrían que seguir y obedecer sus mandamientos. Ese era el pacto. Pero desde la salida de Egipto, el pueblo de Israel lo quebró cuando estuvo Moisés 40 días y 40 noches, y posteriormente que él desciende fue por petición de Dios. Dice: baja ahora, porque el pueblo me ha desdeñado, el pueblo me ha hecho a mí alguien que no quieren seguir. Y bajó Moisés y quebró las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, porque se habían hecho un becerro y se habían contaminado. Dios no podía caminar con ellos, Dios no podía estar con ellos. Ellos tuvieron que volver a renovar el pacto, y si no ha sido por la oración y la intercesión de Moisés, el pueblo hubiese sido destruido. Mas Dios se reconcilió por la oración de Moisés y volvieron a hacer pacto, y dijeron ellos que habrían de obedecer, y Dios le mostró y le dijo a Moisés: dile así estas palabras: si guardan mi pacto, serán mi especial tesoro. Amén. Amén. Sobre todos Amén. los pueblos. Por eso les daba esa tierra, dice la Escritura, que les iba a dar una tierra por heredad, porque de la tierra y su plenitud Dios es dueño. Amén. Y a quien Él quiere la da. Pero también le dice: ustedes me serán, en el verso 6, un reino de sacerdote, gente santa, para yo poder caminar con ustedes, para poder yo salvarlos, librarlos, para poder yo guiarlos, para poder yo destruir a las naciones. Yo tengo que caminar con ustedes, pero yo soy un Dios santo que requiere la santidad del pueblo. Amén. 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 Así se lo hizo saber.
Para Dios presentarse ante el pueblo, debía de santificarse. Amén. Y le mostró los límites de la santificación aún del lugar, porque el lugar donde Dios desciende, el lugar se santifica. En Éxodo capítulo 19 y en el verso 10 dice la escritura: y el Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Dios no podría descender y presentarse ante el pueblo si ellos no estaban santificados, porque de cierto morirían. En el versículo 12 dice: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado, asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Para poder Dios manifestarse delante del pueblo de manera poderosa, ellos tenían que santificarse. 3 días. 3 días. Y le marcó límite, porque la santidad marca límites. El santo no puede rebasar los límites. La ley de Dios marca un cerco de protección. La ley de Dios marca la protección. Cuando nosotros vivimos dentro de la ley de Dios, ella misma nos santifica y marca un límite. Por eso la palabra de Dios, cuando menciona los mandamientos, dice: no matarás, no mentirás, no maldecirás, no dirás falso testimonio, no te harás imágenes. El no marca un límite hasta ahí. Y el pueblo de Israel había violado esos límites, haciéndose un becerro de oro, por lo cual se habían contaminado. Amén. La contaminación del pueblo había llegado por su idolatría. Sin santidad no podía Dios estar delante de ellos. Y para morar entre ellos, Dios mandó hacer un tabernáculo. Y de ahí dar las indicaciones y dirección al pueblo. Solo Moisés hablaba con él. La Biblia menciona, hermanos, que después de que rompen el pacto y Moisés quiebra las tablas, Dios, al oír la oración, le pide nuevamente que suba Moisés al monte. Otros 40 días, otras 40 noches. Y ahora sería Moisés el que tendría que escribir en esas tablas la ley de Dios. La escritura menciona que después de que desciende Moisés de la presencia de Dios, dice la escritura que el rostro de Moisés resplandecía. En Éxodo capítulo 34, versículos del 28 al 30 dice: y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés. ¿Qué era lo que no sabía Moisés? Que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse. Hermanos, Moisés había presenciado la gloria de Dios, y ahora su rostro resplandecía. Al ver ellos la gloria de Dios en el rostro de Moisés, tuvieron miedo.
porque la experiencia que el pueblo había tenido con la gloria era mortandad por causa de su pecado. Cuando ellos fallaban al Señor, Dios manifestaba su gloria, hermanos, y ellos tenían que ser castigados y disciplinados, y era la manera en que Dios podía tratar con los corazones de ellos, porque era una nación, dice, dura de cerviz y pueblo rebelde, pero Dios tiene el poder para transformar los corazones de los hombres. El rostro de Moisés resplandecía, porque cuando uno pasa tiempo en la presencia de Dios, la presencia de Dios nos impregna y la presencia de Dios nos santifica. Para Dios poder caminar con el pueblo, tenía que santificarlo, y la Escritura menciona que primero santificó a Aarón y a los sacerdotes, a la tribu de Leví. Los santificó y los separó de entre las 11 tribus para que le sirvieran, y por medio de la tribu de Leví santificar a todo el pueblo. La Escritura menciona, hermanos, lo que Dios usó para santificar. En Éxodo 29, capítulo 21, menciona la Escritura que el sacrificio de los animales y la sangre rociada dedicada a Dios podía santificar. Lo menciona también el escritor de los Hebreos, Éxodo 29, versículo 21. Dice así: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras serán santificadas, y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Todo será santificado por la sangre y por el aceite de la santa unción. Hermanos, esto es sombra de cómo Dios habría de santificar a un nuevo pueblo en la persona de Cristo Jesús. Amén. La sangre rociada sobre Aarón, sobre sus hijos, la sangre y el aceite de la unción sobre ellos, iba a santificar sus vidas, iba a santificar sus vestiduras. Todos ellos tenían que ser santificados para poder ministrar en el altar de Dios. Amén. El aceite de la unción. Dice la Escritura en Éxodo 30, verso 25 y 30, dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Santidad, santificación, significa consagración, significa separación. Todo Israel tenía que estar separado de todas las costumbres, de todas las culturas, de todas las idolatrías que practicaban las demás naciones. No se les permitía ni siquiera tener mujer de otras naciones, porque contaminarían su vida. No se les iba a permitir que tomaran mujer como lo hicieron en los tiempos de Nehemías y de Esdras, y que al arrepentirse tuvieron que enviar de regreso a la mujer con sus hijos, porque habían pecado contra Dios. Y aún en el Nuevo Testamento lo dice la Escritura, que no os unáis en yugo
desigual con los incrédulos, porque no tiene parte Cristo con Belial, ni el incrédulo con el creyente, ni la luz con las tinieblas. No os unáis, dice la Escritura. Lo mismo que le marcó al pueblo de Israel, nos lo marca a nosotros también, para no contaminarnos. ¿Por qué? Porque una vida santa santifica. La Escritura le dice a la mujer creyente que puede santificar al hombre para que sea salvo, y al creyente puede santificar a la mujer para que ésta sea salva, porque la santidad, hermanos, puede tocar la vida de los demás. Amén. La santidad, sin la santidad no podían estar en la presencia de Dios. Sin la santidad, Dios no podía intervenir en los asuntos, en las necesidades del pueblo de Israel. Cada vez que Dios se apartaba por causa de la contaminación y del pecado del pueblo, el pueblo moría, el pueblo se debilitaba, el pueblo caía rendido ante los enemigos. La santidad conviene a la casa, dice la Escritura. Amén. Ellos fueron santificados con la sangre y con el aceite de la unción, para que pudiera venir, hermanos, la gloria de Dios y la presencia de Dios. Dice en Éxodo capítulo 29 y verso 43 al 46: la gloria de su presencia santifica todo. Dice allí, verso 43, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré. Este es el pensamiento de Dios: habitar con el hombre, habitar con su creación, habitar con aquellos a quienes ha llamado. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. ¿Cuál era el propósito? Morar. Amén. Morar con nosotros, tener una relación íntima con su pueblo. Ese es el pensamiento primario desde la creación, por lo cual creó al hombre y por lo cual rescató y sacó a Israel de la tierra de Egipto, habitar en medio de ellos. Pero cuando el Emanuel, Dios con nosotros, fue rechazado, ahora esa voluntad se extiende por el sacrificio del Hijo de Dios a todas las naciones. Ahora Dios quiere estar en medio de todo pueblo y nación. Pero de la misma manera que usó la sangre, de la misma manera que usó el aceite de la unción, y de la misma manera que usó su presencia para santificar el lugar, para santificar a su pueblo, de la misma manera ahora, pero es a través ya no de sangre de machos cabríos, ahora es la sangre preciosa del Hijo de Dios que nos santifica, que nos limpia de todo pecado y que nos hace aceptos para estar en la misma presencia del Dios vivo y eterno. Es la sangre de Cristo y es la unción del Espíritu Santo, y también es la palabra de Dios, como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 y verso 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios, como dice la Escritura en el libro de Efesios, dice para santificarla por medio del lavamiento de su palabra. La palabra nos limpia, la palabra nos renueva, la palabra transforma nuestro pensamiento. La palabra es viva y es eficaz y tiene un efecto, hermanos, profundo en el corazón de los hombres. Es el poder de su palabra que hace sabio al simple. Su palabra es pura y es limpia. Su palabra puede limpiar y santificar la vida de los hombres. El oírla, el estar presente escuchando su palabra, hermanos, es un lavamiento que hace la palabra de Dios en nuestra vida. El estar en este lugar, su presencia nos santifica, porque así dice la Escritura que hemos sido santificados por el Espíritu de Dios. Amén. Es la sangre de Cristo, es la unción del Espíritu, es la palabra que nos santifica, y es la presencia gloriosa del Espíritu Santo que santifica nuestra vida. Amén, amén. Santo, santo eres, Padre.
Dios habita en la santidad. Amén. Dios camina con el santo, Amén. con el que se santifica. Dios pelea por aquel que se santifica. El resultado lo vemos en la Escritura, cuando a Josué le pide que santifique al pueblo para poder conquistar a las naciones. En Josué capítulo 3, verso 5, dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Amén. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Amén. Dios promete hacer maravillas cuando el pueblo se santifica. Dios promete hacer milagros cuando el pueblo se santifica. Dios promete manifestar su poder cuando el pueblo se santifica. Él no puede intervenir cuando hay contaminación, cuando hay pecado, cuando hay impureza, cuando hay inmundicia. Él no puede obrar porque el mismo pecado lo aleja. Dios no puede habitar donde hay contaminación del pecado. Amén. Y la Biblia nos dice, hermanos, que después de esa grande conquista que tuvo en Jericó, ellos cayeron ante Ai, porque dice la Escritura en Josué capítulo 7, versículos 13 al 15: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuera sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Dios les había pedido: no toméis nada de Jericó, nada tomen para ustedes mismos, nada. Amén. Pero un hombre tomó lo que no debería de tomar, y a la siguiente batalla cayeron. Ya Dios no iba a pelear por ellos, ya Dios no era el defensor, ya no les iba a dar esa habilidad de poder conquistar a la siguiente nación. No, porque Él tuvo que separarse, porque el pecado contaminó a todo Israel. Amén. Y una vez más Josué clama, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? El pueblo ha pecado, ha cometido pecado, se ha contaminado, han tomado lo que yo les dije que no tomaran. Tienes que sacar eso del pueblo, santifícalos otra vez. Amén. Salga el anatema para yo poder ir delante de ti. Él promete dar victorias cuando uno se santifica. Amén. Que es consagrarse, es apartarse. Ser santo significa: estoy apartado para Dios, pero primero fui apartado por su sangre. Primero fui apartado porque me llamó a aceptar al Hijo de Dios como Señor y Salvador. Fui apartado para Él, para vivir una vida en santidad, y para Dios mostrar a través de cada uno que se santifica su poder y su gloria y su respaldo. Amén. Amén. Por eso el pueblo hoy en día, que ha sido santificado con la sangre de Cristo, que hemos sido santificados por la palabra, que hemos sido santificados por la gloriosa presencia de Dios, debemos de cuidar la santidad, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Dios nos llama a ser santos porque Él es santo, y porque sin santidad nadie verá al Señor.
consagración a Él. Dios consagró a un hombre llamado Sansón. Le dijo a su madre lo que no debía de hacer. No debía de beber vino ni sidra. No debía tocar cosa inmunda. No debía cortarse el cabello porque iba a ser nazareo desde nacimiento. Sansón fue contaminándose poco a poco. Bebió vino y sidra. Tocó a león muerto. Se contaminó. Tomó una mujer de los filisteos, algo que estaba prohibido. Y esa mujer llamada Dalila lo hostigaba, lo presionaba. Porque aún Sansón no había perdido la fuerza, porque todavía le quedaba algo de la consagración, que era el cabello. Pero esta mujer lo presionaba: declárame dónde está tu fuerza. Declárame dónde está tu fuerza. Declárame dónde está su fuerza. Su fuerza estaba en que había sido separado para Dios. Había sido santificado para Dios. Porque la santidad te da poder y te da fuerza. Era un hombre extraordinario. Podía desgajar a un león. Podía matar a cientos de hombres con la quijada de un asno. Él podía desmenuzar las cuerdas como si fuera estopa quemada. Tenía tanto poder, pero había tomado una mujer que se le había prohibido y ella lo hostigaba. Lo hostigaba porque aunque había salido de los filisteos, era parte de ese pueblo y estaba a favor de ese pueblo. Y entonces la escritura menciona, hermanos, en Jueces capítulo 16, verso 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sansón le descubrió dónde estaba su fuerza. Era la última señal de consagración, el cabello. Cuando esa mujer hace que le corten todo el cabello, Sansón, ni siquiera se dio cuenta de que había perdido toda la fuerza. La escritura menciona en el verso 19 de Jueces 16: y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas. Dos cosas que hizo ella: conocer dónde está la fuerza y llevarlos a dormir y aprovechar. Y le rapó las 7 huedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue, dice el verso 20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. Había perdido la última señal de consagración. Verso 21: mas los filisteos le echaron manos y le sacaron ¿qué? Los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces, verso 23, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. Mira ahora a quién servía: a otro dios. Y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Un mal testimonio. Ahora alababan y glorificaban
a esos dioses falsos. Cuando un cristiano cae y cae en manos del enemigo, quien es alabado es el enemigo y no Dios. Y mire la escritura, verso 24, y viéndole el pueblo alabaron a su Dios. Verso 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Le sacaron los ojos, perdió su fuerza, servía en el campo del enemigo, se burlaban de él, era la diversión, era el juguete. Vamos a divertirnos con este que antes nos asolaba, que era tan fuerte en el Señor, que tenía tanto poder, que tenía tanta gracia, que tenía tanta unción, que Dios lo respaldaba, porque cuando Sansón peleaba, el Espíritu de Dios descendía sobre él. La presencia de Dios es el respaldo de aquellos que se consagran. La fuerza de Dios es el respaldo de aquellos que se santifican. El poder de Dios, hermanos, y la manifestación de Dios está con aquellos que viven en santidad, y en la cual la vida nosotros tenemos que vivirla en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Debemos de esforzarnos. Hay cosas que contaminan al creyente. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tenemos promesas del cielo, tenemos promesas eternas, tenemos promesas de bendiciones, tenemos promesas de coronas, tenemos promesas de galardones, tenemos promesas de las bodas del Cordero. Por lo cual, amados hermanos, porque tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La Biblia habla, hermanos, que aún las ropas de algunos están contaminadas por su pecado. Las relaciones que tenemos nosotros, y no estoy hablando, hermanos, de una consagración religiosa en la que nadie permite que lo toquen, o no quiere tocar a nadie porque se contamina. No,